Y bueno, gente, ganó Belgrano 3-2. Un partido que la verdad empezó bien. No digo que Belgrano empezó bien el primer tiempo, pero un primer tiempo por lo menos, que empezó lindo. La verdad, lo agarraron desprevenido a Belgrano, minuto 7, minuto 8, como quieren decir. Defensores de Belgrano, equipo de Primera Nacional, se pone por delante. Después, desde el minuto 0 hasta 25 o 20 minutos, Defensor de Belgrano lo incomodó a Belgrano. Mirá qué casualidades. Pero el DF, la verdad, como le dicen ahí, como le suelen decir, jugó un muy buen primer tiempo, por lo menos buenos primeros 20 minutos. Después es cierto que después de los 25 o 30 minutos, Belgrano de Córdoba, se despertó, empezó a jugar, apareció el Chino Serrayán, empezó a aparecer Pacerini, alguna que otra intervención de Reina, con Panucci un poquito más metido como si fuera otro volante, pero que también con apariciones importantes, que ya vamos a hablar más adelante, con un Pacerini que no hizo la gran cosa, la verdad. Yo creo que sacando el penal después no tuvo, bueno, tuvo una después del gol, después del penal, pero después, antes del penal y mucho menos, no me estaba gustando el partido de Pacerini. No me parecía un muy buen partido de Pacerini, como ya lo venía diciendo anteriormente. Y lo veía antes del penal de Belgrano, lo veía en sí al equipo del ruso Zielinski muy apagado, muy desconcentrado. ¿Por qué desconcentrado? Porque llega un momento que defensores de Belgrano, principalmente es cierto que jugaba las contras rápidas, eran rápidos y demás, pero la forma en la cual agarraba Belgrano era impresionante. Llegó un momento que Defensor de Belgrano estaba a la contra, 4 contra 2. 4 jugadores de Defensor de Belgrano contra 2 jugadores de Belgrano. Después sí, actuaciones defensivas espectaculares, tanto de Longo como puede ser de Troilo. Pero no puede ser que a Belgrano lo agarren tan así. Un equipo de Primera Nacional. Es cierto que acá es para levantarse y aplaudir cómo le jugó Defensor de Belgrano. Yo en un momento, se lo juro, en un momento dije, Defensor de Belgrano, si juega así, si sigue jugando así, mantiene esa línea, aunque sea, puede llegar a ganarlo. Si mantiene esa línea, no se mete en quilombos, no se desconcentra, juega relajado y tranquilo y sigue jugando teniendo la pelota, a lo mejor Defensor de Belgrano mete la sorpresa de la noche, por así decirlo. Después pasó lo que pasó, lo que el hincha principalmente vio del partido, ¿no? La verdad, después del gol de Pacerini, Belgrano se despertó, cierra un primer tiempo lindo, porque vuelvo a insistirlo, tuvimos ocasiones de un lado, ocasiones del otro. En el primer tiempo, el árbitro, que ya de por sí fue como la figurita estrella del partido, tanto de decisiones como para un lado como de decisiones para el otro, no tuvo un favorito, pero es cierto que termina desvirtuando un poco el partido, siendo muy permisivo. ¿A qué me refiero? Que ha dejado cometer faltas insólitas sin a la hora de sacar tarjetas, o no cobrar faltas que eran claras también. 2 offsides que no eran, que yo ya lo dije más de una oportunidad, que a pesar de que sean 16 avos, 32 avos de final, tiene que haber VAR en la Copa Argentina. Si no se puede en los estadios que se juega, ya sea, no sé, en el estadio de Estudiantes de Caseros, por ejemplo, bueno, se jugaron los partidos de Copa Argentina en los estadios de los equipos que sí estén aptos para recibir el VAR. Lo dicho, para mí, si bien los offsides no terminaron en gol, milagrosamente, porque fue un offside para Defensor de Belgrano, un offside para Belgrano, en contra de los dos, que no eran offside, para mi punto de vista. Por eso principalmente yo creo que el árbitro es como
la figura destacada del partido por algunos que otros errores y por ser muy permisivo, dejar que el partido en sí se desvirtúe y en vez de que sea un partido de fútbol, sea un partido muy parado, tarjetas por doquier, peleas innecesarias, jugadores calientes obviamente por estas decisiones. Me refiero a jugadores calientes, por ejemplo, el Ubita Fernández, que no entiendo esa reacción, porque sí, la reacción de Lubita Fernández de esa calentura empieza principalmente después de que Aguirre, el Topo Aguirre, el que hace el 2-1, se queja de un golpe de la hinchada, que le tiraron, no sé, un hielo, un encendedor. Es entendible de que el Topo Aguirre se tira al piso, porque si le pegó tanto el encendedor como el hielo, es peligroso tanto para el jugador como también para Belgrano en general como club. Porque puede haber una multa si llegaba a haber un impacto, que a lo mejor lo hubo. Pero no te podés calentar por eso. A lo mejor tenés que ir y pedirle a tu hinchada que baje un poco también los humos. Es cierto, la bronca, obviamente, cuando tenés a tu rival, al rival delante tuyo, gritándote el gol en la cara, te da bronca, pero tampoco la necesidad de tirarle hielos, encendedores, el vaso después de que te tomaste ya sea la coca, lo que fuera, tirarle el vaso, porque al final, si le llegabas a pegar y pasaba algo más grave, el partido se podría tranquilamente suspender, como por así decirlo, dar por perdido a Belgrano, descalificarlos, una multa económica, derecho de admisión para los hinchas, que seguro también va a haber. Entonces, lo dicho, un segundo tiempo, que esto principalmente lo que estoy diciendo pasó en el segundo tiempo, para hacer un mini resumen. Un segundo tiempo que también parecía ser un margen de, iba a ser un lindo segundo tiempo, a lo mejor un empate y nos vamos a los penales, o la sorpresa, Defensor de Belgrano se pone por delante, termina pasando, y lo complica más a Belgrano, y la verdad, termina pasando, las cosas como son. Llega en un momento la expulsión de Aguirre, falta clara, las cosas como son, la amarilla, segunda tarjeta, afuera, listo, llega el gol de Companucci. Pero después de eso, todo Defensor de Belgrano le fue a recriminar de una falta previa que no terminó siendo cobrada. Por eso te digo, hubo momentos que no cobró algunas que otras faltas. Yo esa falta de Defensor de Belgrano no la vi, con eso lo digo todos. Pero después del gol de Companucci, termina pasando más quilombo todavía. El Ubita Fernández hace el gol con Panucci, le va a gritar el gol al banco de suplentes de Defensor de Belgrano, sale un quilombo bárbaro, todos saltan contra el Ubita Fernández, empujones, casi no vemos piñas de milagro no vemos piñas. Una reacción inédita del Ubita Fernández, puedo repetirlo. No sé qué le agarró tanta acá adentro, no sé si es la frustración de que estabas perdiendo contra Defensores de Belgrano, si era todo lo que estabas cargando en lo que fue el torneo clausura, algo más personal con el Ubita Fernández que lo dejó pensativo hasta el día del partido, porque también puede llegar a pasar eso, ¿no? Complicaciones en la vida privada del jugador, algo que se habrá dicho con algún que otro jugador que le quedó en la cabeza. No entiendo esa reacción. Mirá que yo al Ubita Fernández lo defiendo. Y lo defiendo a morir. Mirá que yo no soy de Belgrano. Pero yo al Ubita lo defiendo y esto es indefendible. ¿Qué necesidad tenés de gritarle el gol al banco rival estando a 2 metros de distancia básicamente? No hay necesidad. Cuestión, Belgrano se queda con uno menos. Después de todo ese empujón hay una tarjeta roja para el Defensor de Belgrano que se supone que es una segunda amarilla, que si lo vemos por promedios no hay registro de amarillas para Benítez. No sé si le dijo esto es roja directa o esto es la segunda amarilla, no se puede entender porque no hay un registro de una amarilla. Entonces hay que ver qué pasa, qué es lo que termina diciendo el árbitro del partido. Después siempre hacen como ese manuscrito o esa declaración del partido, de las tarjetas rojas y demás. Lo dicho, el árbitro principalmente fue la figura del encuentro, las cosas como son,
pese a la victoria de Belgrano, que lo ganó bien, vuelvo a repetirlo, le costó el inicio del partido, le costó un poquito. Defensores tuvo un poco el movimiento, después el segundo tiempo parecía estar más parejo de un lado tanto del otro. Atacaba Belgrano, defendía bien Defensores, salía a la contra, defendía bien Belgrano y volvía a atacar. Lo dicho, Belgrano lo jugó bien. Ahora hay que ver si está para mantener el mismo ritmo y a lo mejor tratar de solventar esos errores o ese hecho de que terminen siempre a la hora de defender teniendo desventaja numérica. Porque no puede ser que contra Defensores de Belgrano, un equipo de la Primera Nacional, vuelvo a repetir, equipo de Primera Nacional, te esté atacando a la contra 4 jugadores rivales contra 2. Te das cuenta un poquito de que ese a lo mejor sería lo más a cambiar. Sería lo que mayormente tendrías que cambiar. Porque si ya te pasó esto contra Defensores de Belgrano, no me quiero imaginar, no sé, que te enfrentes a lo mejor a Independiente, a Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Te podría decir a Boca. Digo, Rosario Central, por ejemplo, también. Digo yo, hay que ver qué pasa con Belgrano. Vuelvo a repetirlo, yo creo que este partido de Copa Argentina lo podríamos sumar a la pretemporada de mitad de año. Ya vamos a ver de cuándo volvería a jugar Belgrano, ya sea por el torneo clausura. Debutaría contra Huracán en condición de visitante, si no me quiero equivocar. Pero de momento Belgrano ganó, clasificó a la siguiente instancia de lo que es la Copa Argentina. Un partido que empezó siendo muy lindo y se terminó desvirtuando por decisiones del árbitro, que terminó siendo nuevamente la figura de este partido. Nada, gente, dejamos acá el video. Ya saben lo que les pido al final de cada video: dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios. El hincha de Belgrano, ¿qué opina de esta victoria? Si está de acuerdo con que el árbitro a lo mejor balanceó en algún que otro momento la balanza tanto para un lado como para el otro, que también a lo mejor fue la figurita del partido, algunas decisiones que no se cobraron. Pero dicho, felicitaciones al hincha de Belgrano, pasaron a la siguiente instancia. Hay que ver qué pasa, hay que ver si a lo mejor el ruso cambia un poco el esquema. Y mañana vamos a estar hablando un poco del mercado de pases. Nada, gente, vuelvo a repetir: suscribirse, activar la campanita, dejar su me gusta. Esto principalmente, estas 3 cositas, les dura ¿cuánto? 2 segunditos, 3 segundos como máximo. Dejar sus opiniones en la caja de comentarios, compartir el video. Y nada, gente, ya saben, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.